Bueno, muy buenas noches, compañeros y profesor. Les vengo a explicar el capítulo 1 en este mapa que habla sobre los conceptos básicos de la administración estratégica. Bueno, yo dividí mi mapa como en varias partes, entonces, pero primero voy a empezar como definiendo más o menos como la administración estratégica otra vez, que ya sabemos que son decisiones y acciones administrativas que toman como el rumbo de la empresa en un largo plazo, que incluye un análisis ambiental, que incluye formulación de estrategia, implementación de esta estrategia, evaluación, control, indicadores, pues ya sabemos como eso del ejercicio anterior, del mapa anterior. Bueno, en este libro se dividía en 4 estrategias, que eran como 4 etapas, pues no 4 estrategias, qué pena, 4 etapas. La primera era la planificación básica financiera, que hablaba sobre que siempre se realiza, bueno, la inician cuando ya nos requieren como la planificación del presupuesto del año siguiente. Entonces que ya nos piden estos informes, estos datos, pero sin embargo los autores mencionaban que esto era como una planificación operativa muy simplista, era muy básica, eh, y consumía mucho tiempo. Además que para hacer este tipo de planificación, que es pues, la etapa 1, es regularmente, el horizonte es regularmente un año, o sea, se demoraba mucho tiempo y muchas veces tenían que pues como parar las actividades, suspender las actividades normales de la empresa para poder hacer este tipo de como de evaluaciones. Bueno, esa era como la más básica. Seguimos con la basada en pronósticos. Esa es como la que le sigue, por decirlo así, debido a que estos presupuestos anuales de la etapa anterior mostraban como ciertas, no sé si decirlo como fallas, sino como ciertas cosas que no eran tan buenas o tan certeras. Entonces ellos hacían planes ya a 5 años, ya se tomaban el tiempo de planificar un poquito más, basándose, como lo dice su nombre, en pronósticos. En ese momento hacían proyectos que no solo abarcaran un año como era la financiera básica, sino que ya se iban más allá, teniendo en cuenta la visión de la empresa y teniendo en cuenta pues muchos datos así. Ya nos vamos para la tercera etapa, planificación estratégica orientada externamente. Digamos que esta ya era un poquito más avanzada, pero era como también con planes a 5 años, ya estaban más allá, se dieron cuenta pues que un año no les funcionaba. Eh, ya la planificación estratégica en esta etapa trataba como de responder más a los cambios en los mercados y a las competencias mediante el pensamiento estratégico. Ya aquí como que se enfocaron en que, bueno, no solo vamos a hacer pronósticos, sino que vamos a predecir las tendencias futuras, vamos a ver qué se va a mover en el mercado, vamos a tener en cuenta la oferta, la demanda, bueno, esas cosas. Ya aquí en el personal utilizado era pues administración de alto nivel, por decirlo así. Ellos desarrollaban sus planes, como ya lo dije, a los 5, pues como con un tiempo de 5 años y tenía como una participación mínima de esta información que le brindaban los niveles anteriores. Bueno, eso por esa parte. Ya la última etapa, que es como la más moderna, la más actual de todas, era la administración estratégica, que ya formaba grupos de planificación integrados directamente por administradores, ya gente más preparada. Los planes estratégicos eran como basados en el logro de los objetivos, eran, o sea, ya se enfocaban en el objetivo principal de la empresa, que era lo que pues de pronto estos no tenían muy claro por ser las primeras etapas. Además, detallaban aspectos de implementación, evaluación y control. Y en vez de intentar como predecir el futuro, por decirlo de alguna forma, los planes contenían como unos escenarios más probables y unas estrategias de contingencia. Entonces ya era más certero. También decía de esto que ya en esta etapa existían consultores de planificación internos y externos que ayudaban a que fuera pues como más fácil, y había un equipo de planificación grande pues acompañando a estos consultores. Bueno, seguimos con los beneficios de esta administración estratégica. Digamos que los beneficios, pues ya a comparación de los otros autores, estos estaban en una época más actual, más enfocados, más
bueno, tenían sus pensamientos más actualizados, entonces era un poquito más clara la visión. Entonces, por ejemplo, decían que superaba, bueno, los beneficios, uno de los beneficios era que superaba rendimientos, o sea, que una empresa que utilizaba como la administración estratégica supera en rendimiento a las que no lo hacían. O sea, es un nivel como mucho más superior. Que decía que también el libro decía que se hizo una encuesta como a 50 corporaciones de diversos países y pues diversas industrias y se descubrió que principalmente tenía estos tres beneficios la administración estratégica, que era un sentido más claro de la visión estratégica de la empresa, un enfoque más definido de lo que es importante estratégicamente y una mejor comprensión de un ambiente que siempre está en constante cambio. Además, digamos que para formar o para empezar con una administración estratégica eficaz no es necesario mucho, o sea, al principio es como hacernos tres preguntas básicas que mencionaba el libro, que eran como, pues el capítulo, perdón, que eran como, ¿dónde se encuentra la organización ahora? No, ¿dónde yo voy a esperar que esté por allá en 20 años? No, ¿dónde estoy ahora? Otra pregunta era que si no se realizan cambios, y digamos ya inicié y no se realizan cambios, entonces yo dónde voy a estar en un año, yo qué me visiono en 2 años, en 5 años, o sea, ahí sí como que tenía en cuenta el tiempo. Y la otra era que si, digamos que si estas dos respuestas a las preguntas anteriores no eran como aceptables, ¿qué acciones debo llevar yo para llevar a cabo la administración estratégica en mi empresa? ¿Cuáles son los riesgos que tengo si yo implemento este tipo de administración? Entonces eso era como uno de los beneficios, digamos que más resaltaron en este capítulo, pero ya aquí se ven más enfocados. Y ya hablaba también de la globalización y el comercio electrónico y decía que pues que con esto de la globalización ha cambiado mucho la forma en que un negocio tiene una visión. Digamos que ya yo no voy a montar mi negocio solo nacional, sino que yo ya eh, tengo en cuenta el exterior, tengo como aspiraciones más grandes. Entonces que ya las corporaciones modernas tienen un modelo de negocio muy diferente basándose en la globalización. También decía que con el fin de alcanzar economías de gran escala, porque esto como que tenía un costo más bajo, los precios pues también obviamente se vuelven más competitivos, pero al tener un costo más bajo es mucho mayor el beneficio. Ponía como ejemplo Nick y Reebok, es que Nick, ay, profe, qué pena con usted, Nike, estoy como, tenía como ejemplo Nike y Reebok, decía que ellos eran unas empresas pues que manufacturan o que traían pues como sus zapatos deportivos, pues tenían como su planta, pero ellos ¿cómo se dice? O sea, manufacturan sus zapatos en algunos países que eran asiáticos, pero ellos los vendían en muchos continentes, ellos son pues a nivel mundial. Entonces digamos que esos son empresas que nos muestran el ejemplo de que una empresa de esas no tiene un modelo de negocio de nacionalización. Ellos desde, no sé si desde un principio o desde que descubrieron pues como ese modelo de que se podía, empezaron a expandirse. Y eso pasa mucho hoy en día, pues poniendo el ejemplo, por ejemplo, de la empresa que yo trabajo, con las empresas. La empresa que yo trabajo trae mercancía, pues importa mercancía desde China, importa productos terminados o materias primas pues productos casi terminados y ya aquí termina como de hacerles cositas y aquí es donde más se vende. También en otros países, ellos, pues, o sea, es un modelo de negocio que hoy en día está dando mucha rentabilidad y es un modelo de negocio que funciona muy bien. Y de eso mismo habla qué pena, este cuadrito. Decía que pues, según entendí, ya en este cuadro ya tienen como que adoptan otras cosas que no estaban en los modelos de Norton y Kaplan, que era por ejemplo el análisis ambiental, que era externo pues ambiente social, ambiente industrial, era también interno, la estructura, la cultura y los recursos. Ya aquí digamos que se enfocaban en algo más global de la empresa, ya sí
cogían varios aspectos y no solo se enfocaban ni en lo financiero, ni solo en el marketing, no, en todo, o sea, todo es un conjunto. Formulaban la estrategia, también tenían en cuenta objetivos, estrategias, políticas, programas, presupuestos y procedimientos, y ya la ponían, pues la implementaban y la ponían en marcha y ya después la evaluaban. Digamos que yo aquí vi que ellos ya se visionaban, o sea, ya a comparación de los autores anteriores, estos se visionaban, hacían planes a uno, después a un año, después miraron que no les estaba dando como o sea, que podían dar más, por decirlo así, y hacían planes a 5 años, entonces ellos fueron viendo que a largo plazo podían mejorar las cosas. Bueno, esto fue todo, muchas gracias.